Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Bueno, buenos días. Yo voy a presentar del artículo de aplicación de la técnica de enfriamiento evaporativo en el taller de confección en área caliente húmeda. Bueno, pues ya se dijo, soy Moreno Cervantes. Y aquí están el artículo, que es la aplicación de enfriamiento evaporativo en el taller de confección en área caliente húmeda. Están los que son pues, del área de Xiamen, China. Jingli Peng, Li Li, Fusheng Liu y Xu Wenchen. El índice, introducción, enfriamiento directo, fecha meteorológica, introducción de condiciones, análisis de temperatura y humedad, análisis de comodidad térmica y una comparación de cortina y húmeda y aire acondicionado tradicional. Están condicionando la inversión y el consumo energético. Y ya están por último las conclusiones. Se tiene que un problema grande que en China es la escasez de electricidad y el consumo de la energía tanto de edificios como de casas es más del 30% del total de energía eléctrica en ese país, mientras que la tasa de utilización es solo del 30%. Muchos de estos consumos de energía, generación artificial, se producen con combustibles fósiles y estos generan una gran cantidad de CO2 de carbono. También se utiliza freón, que tiene que ver muy contaminante. Y ese es el que causa grandes efectos de invernadero. Y por eso se trata de usar esta nueva tecnología, como lo manejan ahí en China, la tecnología de enfriamiento evaporativo, pero esta no puede funcionar en el aire húmedo, porque luego que su popularización es limitada en el sur de China, donde las temperaturas tienden a ser muy altas en verano y muy húmedas. Luego el enfriamiento evaporativo directo. El motivo es reducir la temperatura del aire circula mediante la evaporación del agua, donde se utiliza el calor latente del agua evaporada como recurso para generar energía, y el evaporativo es una tecnología alternativa capaz de emplear el aire y el agua como los únicos trabajo. Esto es para evitar las grandes producciones de contaminación con el aire artificial, la refrigeración artificial, y se maneja un diseño de aire acondicionado de cortina húmeda como alternativa para el confort térmico y buena calidad del aire interior, ya sean en los climas que se manejan allá, que son muy calientes y húmedos. Y entonces se va a empezar a analizar todo esto. También tiene unas limitaciones, donde su alto nivel de dependencia, ¿no? Es una de las condiciones del aire. Si es muy húmedo no va a funcionar, porque no va a enfriar el aire que se necesita.
También está la diferencia entre los bulbos seco y húmedo, que también de esto depende mucho de las condiciones del ambiente. También el agua que se utiliza en el sitio y la reducción de la eficiencia del rendimiento, que esto va muy ligado con condiciones del ambiente. Por si está muy húmedo, como se dice, pues no va a servir porque no va a enfriar el aire. Pero si está seco, si lo enfriaría, porque ya no habría tanta generación de humedad, por la cual sí funcionaría esto, las fechas meteorológicas que vienen siendo. Esta ciudad de China que viene siendo Xiamen, un error de tipografía, disculpa, es la costera en el sur de China, donde sus características ambientales, como se ha estado mencionando, muy húmedas y muy calurosas. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico se puede ver la temperatura de bulbo seco por hora, donde se tomaron principalmente las mediciones en los días más calurosos de julio, y en el rango fue de julio, los últimos días de julio y los primeros días de agosto. Aquí podemos ver que la temperatura más alta se dio entre el 7 y el 8, que fue de 35. Aquí se alcanza. Fue de 35. También podemos ver el contenido de la flora, que fue que aquí se alcanza muy bien en el ya donde está el pico más alto, aquí cerca del 30 de humedad en esas fechas, dando a entender pues que la cantidad de humedad es muy alta. También se tienen los parámetros que se calcularon para las condiciones húmedas, donde viene siendo la ubicación es en Fujian, Xiamen, China. También la temperatura de bulbo seco, que es de 0.6 grados centígrados. La temperatura de bulbo húmedo, que es de 26.7. La humedad relativa al diseño exterior, que es del 67%, y la velocidad media del viento, que es de 3 metros por segundo, y la presión atmosférica que es de 99.9 kilopascales. Introducción de condiciones y ecuaciones. Se tiene que es un taller de confección de 750 metros cuadrados, y este mismo tiene una forma de L, como se alcanza a ver aquí. Este taller tiene 34.3 metros de largo, 27.6 metros de ancho y 3.2 metros de alto. Tiene 2 conjuntos de tallas de agua y 4 ventiladores de flujo axial, que aquí estando. También tiene 30 lámparas instaladas que trabajan de 8 a 8
de la mañana a 8 de la noche. Aquí podemos ver cómo funciona el aire. Que aquí entra y acá también se entran por detrás y por enfrente, y calor se va distribuyendo van cruzando las paredes, y acá tienen por salir de este lado. También parte delantera y media del taller se encuentra el espacio de trabajo delantera y media, más o menos aquí. No, por aquí. Y hay dos. También se tiene el análisis de temperatura y humedad. Los datos que usaba el sistema de enfriamiento se midieron en los días más calurosos de julio, como ya se dijo anteriormente, y se tiene que la temperatura exterior es de 35, como se vio en el gráfico, y la temperatura del taller mientras que la temperatura del área de trabajo principal se mantiene por debajo de los 30.5. Aquí podemos ver el gráfico, que es el cambio de temperatura en la parte delantera, en la media trasera del taller, cuando se pone en marcha el sistema de aire acondicionado de cortina húmeda. Esta línea viene siendo de la parte trasera del taller, en la que representa la parte trasera del taller. Esta es la parte delantera, la línea negra, y la línea roja es la parte del medio, que aquí se ve que se maneja al 5 y no tiene cambios significativos, como se ve aquí en la parte trasera, que empieza desde 31.5 de temperatura y termina más o menos por igual, pero tiene un gran cambio entre comillas, por los picos que se ven en los gráficos. Y en la parte delantera, más o menos en 30 puntos y feria. Y así va. También se tiene que la humedad relativa se reduce de la parte delantera a la parte trasera del taller, y que se puede mantener por encima del 60%. Y aquí vemos es la línea roja desde el medio del taller, la negra es la frontal y la azul es la trasera, y aquí podemos ver la diferencia que se marca, que todo está por encima del 60%. Tiene también el análisis de comodidad térmica, donde la humedad mediante el aire vaya atravesando la cortina, por lo que es necesario considerar que el proceso y de producción y la influencia humana tienen algo que ver ahí. También se evalúan el índice de rendimiento de distribución de aire, que es definido como el porcentaje de zona ocupada que cae dentro de la velocidad y temperatura estable determinada, donde se mide la diferencia de temperatura efectiva y local. Y los valores de este índice se calcularon con la siguiente expresión, que viene siendo esta de abajo, donde delta ET es el valor medio de la diferencia de temperatura efectiva, y se tuvo que calculando que el índice de rendimiento de distribución de aire
donde estas son las siglas en inglés, y es del 82%. Lo que demuestra que el rendimiento de difusión de aire del taller puede alcanzar las disposiciones pertinentes. También se tiene índice de confort térmico, donde los factores físicos que ambientan el ambiente térmico no solo están relacionados con la temperatura y del aire y la humedad relativa, sino también con velocidad de aire, radiación térmica del ambiente, todos los factores ambientales que puedan afectar para ver si va a ser muy húmedo o estar muy caliente, y cómo estos pueden influenciar al sistema de enfriamiento evaporativo. Este índice se calcula con la siguiente expresión que se ve aquí, donde TA es la temperatura interior del aire, TR es la temperatura radiante, PV es la presión parcial del vapor de agua, y esta vez la velocidad del flujo de aire. Teniendo esta, se calculó que el índice de confort térmico es del 2.83, y en esta tabla se ve el grado de respuesta, y se puede ver que el 2.83 está muy cercano aquí se encuentra aquí en medio, donde está muy cercano al caliente, por donde 3 es cálido, caliente es 2, y este número se puede encontrar como por aquí, que está cercano, como dije, pues al área caliente. También está la temperatura efectiva estándar o el índice de confort térmico. Esta viene siendo en inglés, y se basa en una condición fisiológica desarrollada considerando los factores objetivos que vienen siendo como la temperatura del bulbo seco, la humedad, la temperatura radiante, el flujo del aire, y como los factores subjetivos, siendo como la tasa metabólica del cuerpo, la ropa, todo lo que tenga que ver con el confort humano y lo que afecta al cuerpo, que se acercan más a la realidad del cuerpo humano en sensaciones en comparación con los dos índices anteriores, y se obtuvo con la siguiente ecuación. Y donde se calculó lo siguiente, y cuando la temperatura efectiva estándar se encuentra entre el rango entre 0 y 200, tener la siguiente relación entre la temperatura efectiva estándar y preset, que es la siguiente, donde C1, C2, C3, C5 y C6 son constantes, y calculando esto se tiene que la temperatura estándar es de 22 grados centígrados. Aquí podemos ver una tabla de respuesta humana a la temperatura efectiva estándar.
Por ejemplo, en 40 grados es difícil de soportar, la piel no puede evaporar el agua, se tiene que muy caliente, también es incómodo, aumenta el riesgo de insolación, caliente, incómodo. Luego 35 es cálido, poco incómodo, concentra temperatura ajustable del cuerpo humano, contracción vascular, aumenta la sudoración. Luego en 30 cálido, pero todavía el cuerpo sigue estando saludable. En 25 uno puede estar sin sudar. Luego se tiene moderado. En 20 está fresco, poco cómodo. En 15 está frío, uno comienza a temblar y debilitación sistémica. En 10 está frío y se supone que es una temperatura incómoda. Por lo tanto, se busca la temperatura que se dio, su temperatura estándar, que es en 22, está entre el rango de que se considera fresco a moderado, en la que uno puede estar cómodo y sin tener ningún efecto al estado de salud ni a la temperatura a la que el cuerpo se ajusta. Una comparación de cortina húmeda y aire acondicionado tradicional que están condicionando la inversión y el consumo energético. Se tiene que, en el taller de ropa en Siemens, que no es estricto con la precisión del aire acondicionado y el confort térmico, también se contrasta la economía y el ahorro de energía entre el sistema mecánica y el sistema de refrigeración de cortina húmeda en el entorno de confort térmico el que las personas pueden aceptar. Y estas con el sistema de refrigeración mecánico tradicional y seguir usándolo, o incluso es mejor usar el sistema de enfriamiento de cortina húmeda que puede funcionar. Factores de comodidad. Incluso puede ser mucho más barata y menos contaminante. Por ejemplo, se tiene que en inversión de civil es mucho más barata el sistema de enfriamiento de cortina húmeda. El consumo de energía es muchísimo menor, porque no se daría consumiendo energía eléctrica que es producida de combustibles fósiles, y el mantenimiento es muchísimo menor. Por lo tanto, es conveniente el sistema de enfriamiento de cortina húmeda por evaporación que el sistema de refrigeración mecánico tradicional, aunque se tendría que seguir probando muchas veces para ver si es muy húmedo podría funcionar, debido a como las limitaciones que tiene, pues que no haya limitaciones en el enfriamiento debido a la humedad. En conclusión, se obtuvieron los siguientes conclusiones de analizar todo esto. Que el aire acondicionado de cortina húmedo por enfriamiento evaporativo podría bajar la temperatura entre 4 y 5 grados y mantiene la humedad entre 60 y 80% dentro del taller. También los resultados de los índices de confort térmico, de temperatura estándar, muestran que el frente y el centro del taller pueden cumplir con los requisitos de confort térmico, y el sistema de refrigeración tradicional tiene un predominio absoluto en comodidad y estabilidad que el sistema de refrigeración por evaporación directa. Esto mismo es por las condiciones ambientales en verano y en los días más calurosos. Y eso es todo por ahora.